Hay muchos cambios en el mundo que se están dando y alguien que fue vicepresidente de la Nación, canciller, gobernador de la provincia de Buenos Aires, hoy es un analista de los más prolijos y de los que mejor información maneja. Me refiero al doctor Carlos Rucauf, que tiene la gentileza de estar en línea con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a ustedes y a todos los que le están escuchando. Bueno. Carlos, yo digo, antes, no sé cuánto tiempo atrás, teníamos, qué sé yo, una Cuba que venía respaldada por la Unión Soviética, todos los que se colgaban a la izquierda, al comunismo, a todas cosas que no han dado resultado en ninguna parte del mundo, pero hoy eso parece haber cambiado ideología por el narco. ¿Esto es así? Y sí, lamentablemente yo creo que obviamente el socialismo del siglo XXI está muy infeccionado de narcos, Mm, pero ojo que también hay narcos que están vinculados a políticas de derecha. El caso más típico que se conoce es de un expresidente latinoamericano que está preso en Estados Unidos por haber sido narcotraficante, y este señor, que era presidente de Honduras, era de derechas. Ahora, el tema de las izquierdas y el narco tiene mucha vinculación con Irán. ujú. Irán ha sido una potencia importante hasta el último bombardeo que le ha hecho Estados Unidos a sus estructuras de enriquecimiento de uranio, y ante los ataques de Israel ya es una potencia más chica, pero sigue teniendo una capacidad expansiva. Y hay que recordar que, por ejemplo, el único país en América que está en manos de un grupo narco, que es Venezuela, fabrica los drones iraníes que Rusia tira encima de Ucrania. Digamos que Mm. la combinación es letal. Ahora, este narcoestado, que vale la pena aclarar, no era un narcoestado con Chávez, Ajá. se convirtió en un narcoestado con Maduro, sobre todo porque Maduro, que es un personaje de pocas capacidades, un hombre de pocas luces, Se le dejó nota. que Diosdado Cabello, sí, que Diosdado Cabello y los generales se quedaron con una gran parte del poder. Por eso el cártel este se llama Los Soles, Mm. es por lo que tienen en las charreteras los generales Ah, venezolanos. Todos ellos son mega millonarios por el narco, y lo que fundamentalmente hacen el cártel Los Soles no es un cártel que es un gran productor. Él facilita la comercialización a dos estructuras fundamentalmente: el Tren de Aragua y el cártel más importante de México, que de ahí se sabe quién es Maduro, porque cuando el Mayo Zambada, el líder de ese cártel, mm. fue preso a Estados Unidos, él confiesa que su jefe, que el que maneja todo, es Maduro. Ah, bueno. Entonces de ahí en adelante viene toda esta embestida norteamericana sobre este grupo que entra a Estados Unidos, cocaína mezclada con fentanilo. El año pasado, perdón, el año pasado no, en el 23, hubo más de 100.000 muertos en Estados Unidos por el uso de esta droga, mezcla fentanilo-cocaína, que para muchísima gente es letal. Entonces esto se ha ido convirtiendo de un tema de estrategia política a un tema de lucha contra el narco, y también están muy metidos en esta lucha contra el narco, aunque todavía no aparecen, tres países europeos, Ah, fundamentalmente dos de ellos que tienen posesiones en el Caribe, y por esas posesiones se estaba entrando mucha droga que mandaba Venezuela. Uno es Holanda, claramente ellos tienen posesiones en el lugar; la otra es Francia, que tiene también posesiones en el lugar. Carlos, el presidente Donald Trump está decidido de hecho ya ha atacado a varios navíos o pequeños embarcaciones que transportaban droga y ahora ha hecho una amenaza un poco mayor que él la dice que será en poco tiempo. También habían dicho en poco tiempo iba a ocurrir
el ataque donde Irán está con el tema de las bombas atómicas, pero lo hizo mucho antes. ¿Podrá ocurrir algo Bueno, similar ahora? sí, va a ocurrir seguramente. Estados Unidos no va a invadir Venezuela. Yo no creo que haya una invasión con estructura de ocupación, pero sí va a bombardear lo que son los alijos de cocaína y fentanilo, y seguramente va a bombardear algunas instalaciones, tanto del Tren de Aragua como del Cártel Los Soles. Ah, Esto es un tema que está en todos los portales en este momento de noticias. Ustedes abren la web y ponen ataques posibles de Estados Unidos a Venezuela, y ahí se van a encontrar que todas las cadenas están informando ya que está previsto ataques seguramente misilísticos. Algunos periodistas como Bailey dicen que habría también presencia militar de ocupación parcial. A mí lo que me dicen en el Departamento de Estado que no, que el ataque va a ser solamente sobre objetivos narcos y no con presencia de tropas en el territorio. Lo cierto es que lo que metió en ese mar Caribe Estados Unidos no es para detener contrabandistas. Para que se dé una idea los oyentes, ahí tienen un semiportaaviones. Digo sí. semiportaaviones porque no es un portaaviones tradicional, el Iwo Jima, es un portaaviones más pequeño que tiene aviones Harrier de despegue vertical y helicóptero de transporte de tropas. Tiene 7 destructores misilísticos, 7 7. destructores misilísticos. Tiene un submarino de propulsión nuclear, tiene un submarino de clase Ohio, tiene 12 drones de alto nivel, son drones que salen $120 millones cada uno, digo para no confundirlos con el juguete. Tienen el tamaño de un avión Embraer, están ubicados Bueno. ya en Puerto Rico. Tienen 10 F-35, que son los aviones hasta este momento más capaces de ataques repentinos. Tienen 30 minutos de vuelo de Puerto Rico a Caracas, y tienen 2 escuadrillas de F-16 ubicadas en Trinidad y Tobago, más una estructura de tropas aerotransportadas en Guyana. Así que realmente nadie pone semejante aparato militar para interceptar los lanchones, ¿no? Desde luego. Ahora, Carlos, hay un tema que alguien podría decir, bueno, que es una invasión sobre un país, sobre un gobierno, pero ¿Donald Trump reconoce a Maduro como presidente de Venezuela? No, el presidente de Venezuela es Edgardo González Urrutia. Sí. Este hombre ganó las elecciones, toda la Unión Europea lo reconoce, todo Estados Unidos, muchos países de América lo reconocen, entre ellos Argentina. Brasil no lo reconoce a González Urrutia, pero tampoco reconoce a Maduro porque nunca mostró las famosas actas de la elección. Sí. Así que Maduro está solo, y hasta tal punto está solo que yo he escuchado a algunos periodistas que decían tiene el apoyo de Rusia y China. No me digan, ¿usted vio alguna escuadrilla de aviones chinos aterrizando en Caracas en estos días? ¿Alguna escuadrilla de aviones rusos aterrizando en Caracas en estos días? ¿Alguna nave rusa yendo a defender a Maduro? Está muy claro que Maduro está solo porque Maduro es un usurpador y lo sabe todo el mundo. Ahora, ante la eventual caída de Maduro, ¿quién sigue? ¿Diosdado Cabello es el 1 o es el 2? Bueno, esa pregunta es muy interesante porque en general todo el mundo cree que el más importante ahí es Maduro. Yo creo que el más importante es Diosdado, que es el jefe de las estructuras parapoliciales, ¿no? Digamos, estructuras parapoliciales peligrosísimas, en su momento denunciadas por alguien que no puede ser considerado de derecha, como Michelle Bachelet, Claro. la expresidente socialista de Chile. Claramente Diosdado es muy peligroso. Ahora, yo creo que Estados Unidos se lo lleva a los 5, es decir, que se lleva a Maduro, Diosdado Cabello, Padrino López, Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez. Esos 5 están con pedido de captura de un tribunal de Manhattan, y antes o después o se los llevan o los matan. ¿Han querido negociar ellos con Estados Unidos algo así como te entrego a Maduro y dejarnos ir tranquilos a disfrutar lo que robamos?
Sí, eso es lo que hizo Jorge Rodríguez, que en realidad tiene detrás de sí a Rodríguez Zapatero. No sé si ustedes se Sí, acuerdan, sí. fue presidente de España. Bueno, cuando esto se desarrolle y el que agarre de estos 5 confiesen, Rodríguez Zapatero va a estar en complicaciones, y también puede estar en complicaciones Pedro Sánchez, el presidente del Consejo de Gobierno de España. Es una situación muy compleja la vinculación con el dinero del narco dictador Maduro y sus cómplices con algunos líderes de España, ¿no? También ¿Y qué en todo esto, cómo juega Petro, que acaba de hacer, desde mi punto de vista, el papelón más grande que puede hacer un presidente en un país como Estados Unidos, prácticamente alentando a que se desobedezca las órdenes del presidente? Bueno, eso fue realmente una demostración de que Petro está consumiendo algo que lo está destruyendo, ¿no? No, no se pueden decir las pavadas que dijo en la forma que las dijo, como si fuera un chico universitario Claro, arengando a sus compañeros, arriba de un auto, con un traductor que además traducía pésimo sí. del español al inglés, y después me dijeron que era el embajador de ellos en Washington. La verdad que un temita, y no solamente proponiendo la desobediencia a Trump, sino proponiendo crear un ejército de las Naciones Unidas para ir a atacar a Israel y liberar a Palestina, Tal digamos, cual, tal un cual. despropósito total, porque obviamente Estados Unidos se iba a ofender por lo que dijo, pero las Naciones Unidas no están en condiciones de armar un ejército para ir a ninguna parte, porque no es esa su tarea. Además, es una demostración de ignorancia. Los Estados Unidos, las Naciones Unidas fueron creadas después de la Segunda Guerra Mundial para evitar conflictos. Evitan pocos, es verdad, pero en todo caso no para armar un ejército e ir a meterse en Medio Oriente a una ensalada que ya bastante complicada está y demasiadas víctimas tiene. Sí. Carlos, ¿cómo estás viendo la invasión que hay de los islamitas en toda Europa con la apertura de puertas casi increíble o muy difícil de aceptar de Inglaterra, de España, que prácticamente los están dejando casi, yo diría, digamos, colonizar, ¿no? Bueno, pero esto creo que quien mejor lo ha explicado es Pérez Reverte, ¿no? Mm, Pérez Reverte, que es un escritor socialista, no es un sí, escritor de derecha, siempre dice que el problema central es dejar entrar sin poner las reglas de juego. ¿Qué quiere decir esto? Si vos venís a mi país porque estás desesperado por huir del tuyo, tenés que aceptar mis reglas de juego y tenés que vivir como se vive en mi país. totalmente. Y esto no es lo que ocurre con numerosos grupos islámicos, no con todos, pero muchos grupos islámicos llegan a España, a Francia, a Gran Bretaña, a Alemania, a tratar de que todos se adapten a su forma de ser, aplicar la Sharia, que las gentes estén con el rostro cubierto. Una cosa es que vos en tu religión actúes como vos te parezca, y esto es absolutamente correcto, y otra cosa es que le quieras imponer a los demás tu norma de conducta o tu norma de fe. Y este es el problema más grave que tiene Europa, que ha entrado mucha gente que lo que trata es de getificarse, de meterse en barrios que poco a poco los van convirtiendo en propios, y Tal cual. terminan llevando a estos países a una situación de crisis importante, ¿no? Tanto España como Francia, como Gran Bretaña y Alemania tienen crisis profundas, porque ¿qué pasa? El habitante local empieza a sentirse agredido por el Claro. que llegó, y la respuesta no es una respuesta tampoco racional, sino que se ponen del otro lado en posiciones muy nacionalistas, y el mundo está muy convulsionado. Yo creo que realmente siempre que algún amigo mío se queja de nuestro país, le digo, mira, agradecer que vivimos en un país donde nos toleramos los unos a los otros, donde nunca nos cae un misil, y donde realmente podemos tener mil dificultades, pero podemos vivir en paz y libertad. Carlos, dos más, abusándome de tu tiempo. Muchos se hablan del enfrentamiento que Estados Unidos, China, ¿pelean por algo o son socios en el fondo? Otra vez una pregunta muy inteligente. No tengo la respuesta, pero mi intuición
es que tienen más en común de lo que nos muestran. Mm, Pero a fines de octubre, en la APEC, en Corea del Sur, se van a reunir Xi Jinping y Donald Trump. ajá. Y de ahí vamos a ver si tenemos razón lo que pensamos que esto es un yin y un yang, para hablar en la ideología de los chinos, Sí, o es un enfrentamiento. Yo no veo un enfrentamiento, veo sí que tienen dos estructuras de capitalismo distintos, sí, pero no es como en el siglo XX que había un comunismo frente al capitalismo. Acá hay dos tipos de capitalismo. El Partido Comunista Chino es una estructura de, digamos, control social, pero no es una estructura que tenga en cuenta como base la ideología, hasta tal punto, y esto que voy a decir, escuchen la cifra, porque cada vez que la digo me dicen que me equivoqué y a después van ver, a internet y se dan cuenta. En China hay 200 millones de megamillonarios, es eh, decir, hay 200 millones de ciudadanos que tienen más de 5 millones de dólares de patrimonio. 200 millones, es un número, ¿eh? Y imagínense, compárenlo ustedes con nuestra población, así que está bien, ellos son 1.300, pero en todo caso, 200 millones de megamillonarios demuestra que China es una estructura de capitalismo de Estado, no es una estructura marxista-leninista en la estructura de construcción de la economía y de la relación de la economía china con el resto del mundo. Es la otra superpotencia del siglo XXI. Hay dos superpotencias, Estados Unidos y China, pero el enfrentamiento no se parece al del siglo XX. Ahora, la pregunta es, si esto es como decís, el yin y el yang, ¿cómo juega Rusia en esto? Rusia es hoy una estación de servicio con armas nucleares. Tiene mucho combustible, tiene armas nucleares, pero el poder lo tiene China en esa zona. Tal cual. Carlos, me abuso con una pregunta más y me gustaría que me des un panorama del cabotaje, de lo que acaba de ocurrir en Estados Unidos con este apoyo casi sin límites a la Argentina. ¿Cómo juega Estados Unidos con respecto a Argentina, buscando que Argentina realmente sea una base capitalista y liberal en Latinoamérica, ya que no la tenemos por otro lado, ¿no? Porque tanto Chile como Brasil están jugando partidos diferentes. Bueno, claramente es por eso, el apoyo central de Estados Unidos a la administración Milei es porque tiene a Lula en Brasil, que está del otro lado del mostrador, Claro. lo tiene a Petro en Colombia, que está también del otro lado del mostrador, obviamente tiene el problema de Venezuela. No es un problema en realidad Chile, porque Chile tiene un gobierno comunista, pero tiene un gobierno comunista que sigue las reglas de juego de la estructura capitalista. Boric no cambió las reglas de juego de la economía chilena. Yo creo que Jara va a perder frente a Kast, pero aunque Jara fuera presidente tampoco va a cambiar tanto, porque Chile es un país muy peculiar que ha mantenido una estructura económica de libre mercado y de protección solamente a algunos productos. En el caso específico de Brasil y de Colombia sí son dos problemas muy significativos para Estados Unidos, que tampoco tiene una administración amiga en México. Entonces el país importante del cono sur, que es Argentina como aliado, lo va a proteger, y lo va a proteger, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, Sí. todavía más de lo que el propio Milei cree. Qué bueno, porque por lo menos nos abre una esperanza de que podamos seguir para adelante. Carlos, te agradezco infinitamente estos minutos con nosotros, que has dado como de costumbre una información muy buena y muy valiosa. Bueno, muchas gracias y que tengan un lindo día. Abrazo grande. Carlos Rucauf con nosotros, dándonos un panorama realmente de lo que está pasando en Latinoamérica.